bajo su forma territorial, es decir, la pertenencia a un mismo mundo, y temporal, la simultaneidad, en definitiva, lo que él ha llamado, Sakilaidi, el fin de la geografía. De este modo, las llamadas lógicas espaciales temporales se han visto alteradas como consecuencia de la globalización y han galvanizado los límites espaciales, es decir, el espacio, por un lado, y el tiempo como coordenada necesaria para recorrer ese espacio. Pues como nos apunta Ian Schulte en The Globalization and World Politics, An Introduction to the International Relations, todo este proceso ha llevado a lo que podríamos calificar como la superación de las fronteras, es decir, la superación de los criterios espaciotemporales sobre los cuales se han apoyado los Estados en sus relaciones internacionales o incluso en sus relaciones internas. Todo ello nos lleva a meditar sobre la influencia de la tecnología en la sociedad moderna y en particular en lo que se ha dado a llamar la posmodernidad. Como dice Zygmunt Bauman en Ética Postmoderna, el contexto global de la vida contemporánea presenta riesgos de una magnitud insospechada, incluso apunta él catastrófica, como los genocidios, las invasiones, las guerras, o el fundamentalismo del mercado, o el terror de Estado, o el terror de credo. Sin embargo, para este autor, una esperanza recorre la ética posmoderna en la medida en que se haga visible la fuerza moral oculta en la filosofía ética con el fin de que se genere una moralización de la vida social. Bauman caracteriza a nuestro tiempo como lo que él ha llamado un tiempo líquido, es decir, un modelo que hace a la sociedad flexible y voluble, ya que sus valores no perduran el tiempo necesario como para solidificarse y por tanto no sirven de marco de referencia para generar valores permanentes, lo que crea en los ciudadanos una gran inseguridad e incertidumbre. Este modelo posmoderno se diferencia de la modernidad, según Bauman, ya que el modelo anterior era más sólido, es decir, era más estable y más repetitivo. Bien, todos estos cambios están evidenciando un sistema que genera incertidumbres e inseguridades en los diferentes planos de la existencia. Bauman llama a las ciudades modernas las metrópolis del miedo y nos habla de la fragilidad humana, de tal manera que se debilitan los sistemas de seguridad y la protección de los individuos, pues se trata de un tiempo sin certezas. Los esquemas de vida se fragmentan. No sirve planificar a largo plazo, ya que los tiempos son cambiantes y flexibles. En definitiva, como él apunta, son tiempos líquidos. La globalización y su instrumento que es la Internet, la red, han socavado la solidez de la sociedad precedente en la que los individuos se sentían incrustados en sólidas estructuras sociales como el régimen de producción industrial o las instituciones democráticas que tenían una fuerte raigambre territorial y que, como ya he señalado, los nuevos tiempos han fracturado el binomio espacio-tiempo y en eso que hemos de llamar una superación de las fronteras, o esto que hoy conocemos como los estados fallidos. Jacques Ellul, en la Technique ou l'enjeu du siècle, nos ha pronunciado y nos ha pronosticado que en la década de los años 50, cuando se anunció que la tecnología era un nuevo tipo de coacción sobre la condición humana, ya que entendía él que el cambio tecnológico fomentaba una deshumanización, pues separaba a los seres humanos de la naturaleza y de la tradición.
subordinando la rica variedad de la experiencia humana a los cálculos del racionalismo instrumental. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial se realizaron experimentos inhumanos con prisioneros por las potencias del eje en materia de medicina y que luego los aliados tiraron la bomba atómica sin el menor reparo humanitario. Después de Hiroshima y Nagasaki, Albert Einstein dijo: la bomba atómica nos sitúa ante un problema de ética, no ante un problema de física. Y como señala Carl Mitcham en Technology and Ethics, los estudios posteriores han revelado experimentos médicos inmorales, no solo llevados a cabo por los enemigos de la democracia, como los realizados en el Tercer Reich, sino dentro de los propios regímenes democráticos, como el caso de tratamientos médicos reservados solo para minorías, o los experimentos de Tuskegee con afroamericanos afectados de sífilis, o el uso excesivo de pesticidas en los cultivos, o los casos de soldados y ciudadanos expuestos a dosis masivas de radiación, tal como ha ocurrido en las pruebas nucleares de Nevada o en el Pacífico Sur, y todo ello en nombre del conocimiento tecnocientífico. La dinámica de la globalización nos está llevando a enfrascarnos en la sociedad de la información, con claro deterioro de lo que podríamos llamar la sociedad de la formación, a diferencia de la otra, de la información, donde se ha masificado la información, dando lugar a lo que, en palabras de Bill Benny, en la Revolución Ética, Hábitos y Creencias en la Sociedad Digital, habla de la explosión cognitiva que ha traído como consecuencia una primacía de la cultura informativa sobre la cultura valorativa. Estos breves ejemplos nos están dando la pauta del deterioro ético que no solo afecta a los seres humanos corrientes, sino que también, y esto resulta más alarmante, se encarama en los ámbitos del poder político y utiliza a la comunidad a su beneplácito, ante el silencio cómplice de aquellos que lo han detectado, pero que, como en el cuento de Andersen, no se atreven a decir que el rey va desnudo. En este proceso de claroscuros nos encontramos con que en el mismo confluyen una serie de factores que se interrelacionan entre sí y en donde lo privado y lo público se entremezclan sin tener en cuenta el ámbito de lo estrictamente personal e individual, que es donde se fraguan los valores éticos. En esta dinámica evanescente en la que se encuentra sumida la sociedad de nuestro tiempo, como decíamos, líquida, frágil, altamente proteica y por ende poco sujeta a la reflexión, resulta preocupante que los poderes públicos no tengan en cuenta los valores trascendentales de los seres humanos, más que en rituales brindis al sol, cargados de parafernalia, pero sin contenido, y que, por otro lado, en el plano de lo privado y familiar, se encuentran cuestionados estos planos por rupturas generacionales. En este panorama, cabe que nos preguntemos hacia dónde vamos. En el marco de esta reflexión, resultan interesantes los argumentos de Hannah Arendt en La condición humana, cuando plantea 3 niveles básicos de acción humana, a saber, la interioridad de cada ser humano, su ámbito doméstico y el ámbito colectivo. El primero de estos ámbitos, en el que cada ser humano experimenta su propia subjetividad, es decir, a partir de su yo interior, es donde se construyen los otros 2 ámbitos de la existencia,